En este vídeo aprenderás a posicionar cámaras en tu escena. Empezamos por el set interior. Tienes que tener a mano tu storyboard para ver cuántas cámaras vas a necesitar y lo que tiene que verse en cada una de ellas. Aquí está el story. Lo que voy a hacer es ponerlo en el segundo monitor para tenerlo siempre a la vista. Y aquí está el set interior terminado. Para posicionar las cámaras no es necesario que esté terminado al 100%, pero sí lo suficiente como para hacerte una idea de los elementos que van a aparecer en cada plano. Para empezar tendrás que importar el personaje a este set. Haz clic en el botón Aplicación, Import, Merge. A continuación seleccionas la escena donde tienes el personaje, clic en Open, seleccionas los objetos que componen el personaje, que serían estos 4, haces clic en OK y ya tienes el personaje en el set, tanto geometría como materiales. Ahora tendrás que colocarlo sobre la plataforma. Con todos los objetos seleccionados, muévelos hacia arriba y acércate para colocarlo exactamente encima de la plataforma. Procura que no quede ningún hueco entre el personaje y el suelo que pisa. Voy a comprobar desde aquí. Vale, atraviesa un poquitín, pero eso no es problema. Ahora lo que voy a hacer es activar Selection Preview Highlights. En el menú Customize, Preferencias, y dentro de Preferencias, en la pestaña Viewports, este grupo, Selection Preview Highlights. Solamente me interesa Outline en Preview, o sea que desactivo todas las demás y clic en OK. De acuerdo, con esta opción activa es más fácil ver lo que vas a seleccionar antes de seleccionarlo. Empecemos con la primera cámara. Ve al panel Crear cámaras y haz clic en Physical. Crea la primera cámara en la vista top. Haz clic y arrastra para crear la cámara en una posición que se aproxime más o menos a donde crees que puede ser su posición final. Haz clic en la etiqueta Perspectiva, ve a Cámaras y selecciona Physical Camera 001 para ver desde el punto de vista de la cámara. Posiciona la cámara aproximadamente a la altura de los ojos del personaje y antes de hacer nada más, renombra esta cámara. La puedes nombrar con el mismo nombre que tenga el plano en el storyboard, en mi caso Shot 020. ¿Por qué 020 y no 002? Bueno, pues es para tener mayor flexibilidad a la hora de hacer cambios. Es más sencillo mantener un orden con esta nomenclatura. Si tienes que añadir un nuevo plano entre el 2, que sería el 020, y el 3, que sería el 030, lo puedes llamar 025, y de esta manera siempre aparecerán ordenados numéricamente. Por cierto, una cosa importante a la hora de componer los planos es tener las proporciones del plano correctas. Para eso primero tienes que conocer la resolución de salida del proyecto, y después ir a Render Setup. En este botón de aquí, o bien en el menú Rendering, Render Setup. Para tener unos tiempos de render que sean manejables y al mismo tiempo una resolución suficiente, podríamos hacer este proyecto en HD 720. Naturalmente, esto dependerá de tu equipo. Si dispones de un ordenador con suficiente potencia, podrías hacerlo a 1080. Lo dejo a tu elección. Dentro de Render Setup, en la pestaña Common, ve al menú Output Size y selecciona HDTV. En este grupo de botones de aquí tienes diferentes resoluciones que mantienen las proporciones de HDTV. Entre otros 1920 x 1080 y 1280 x 720. Selecciona 1280 x 720. Esta resolución de salida afectará a todas las cámaras de esta escena. Recuerda que para ver correctamente las proporciones de la resolución de salida en el visor tienes que activar Show Shape Frames. Si no lo haces, estarás trabajando con otras proporciones y no podrás componer correctamente tus planos. Ahora con la cámara seleccionada, ve al panel Modificar. Lo primero que tienes que decidir es qué sensor vas a utilizar. En este proyecto vamos a utilizar el sensor APS-C de Canon. El siguiente paso es ajustar la posición de la cámara y la distancia focal. Para seleccionar la cámara fácilmente, haz clic en este menú de aquí y selecciona Cámaras. De esta forma podrás seleccionar la cámara sin interferencias de otros objetos. Coloca la cámara aproximadamente a la altura de los ojos, más o menos por aquí. Tienes que posicionar el target exactamente donde quieras el plano de foco, que en este caso estará exactamente en la superficie de la máscara. Ahora puedes acercar la cámara hasta obtener el valor de plano que te marca el storyboard. El siguiente paso es decidir la distancia focal. Con grandes angulares, a esta distancia de la cara, vas a tener bastante deformación. Prueba por ejemplo con 20 mm de distancia focal. Tendrás que volver a acercar la cámara, pero como puedes ver, la deformación es bastante obvia. Por el contrario, con un teleobjetivo como por ejemplo 200 mm, el resultado es muy plano. Tendrás que alejar la cámara para verlo. ¿De acuerdo? Estos serían 200 mm de distancia focal. Vamos a probar con 120. También se ve bastante plano. Vamos a bajar más, vamos a bajar a 50. Vale, con 50 ya no se ve tan plano, pero a esta distancia aún tenemos algo de deformación. Vamos a probar con 80. Nos alejamos un poco. Con 80 mm, en este caso, tenemos un buen término medio entre la deformación del gran angular y el aplanamiento del teleobjetivo. Para este plano me quedo con 80. Si a ti te gusta más otra distancia focal, no hay problema, puedes utilizar la que más te guste. Con la distancia focal definida, haz clic en Enable Depth of Field. Vamos a decidir
¿Cuánto desenfoque queremos en la profundidad de campo? Abre el diafragma a 1.8. Esperamos un momento. Vale, esto quizás sea demasiado. Vamos a probar con 5.6. Así no está mal, pero vamos a probar también con 4. Ok, yo creo que de momento lo podemos dejar en 4. Más adelante, si es necesario, puedes hacer más ajustes. Para el siguiente plano puedes crear una cámara o bien puedes hacer una copia de esta. Selecciona la cámara y el target, pulsa Shift y arrastra. Nombra esta cámara como Shot 030. Ahora cambia el visor para ver desde el punto de vista de esta cámara Shot 030. Selecciona el target y colócalo donde quieras el punto de foco, que estaría más o menos por aquí, y posiciona la cámara. Según el storyboard, el valor de este plano debería ir más o menos por aquí. Con la distancia focal actual, 80 mm, el fondo da la sensación de estar muy cerca. Sería conveniente abrir el ángulo de visión. Selecciona la cámara, ve al panel modificar y prueba con una distancia focal de 40. Al cambiar la distancia focal hay que volver a recuperar el valor del plano acercando la cámara en este caso. Ok, vamos a probar con 30. Sí, con 30 parece que está mejor, o por lo menos a mí me gusta más. Para ayudarte en la composición de los planos, puedes utilizar una rejilla que encontrarás en la pestaña Save Frames dentro de la ventana de configuración de Viewports. Tienes que activar esta opción de aquí. Al activarla y hacer clic en el botón Apply, aparecerá una rejilla en el viewport activo. Tienes dos opciones, 4×3 y 12×9. Puedes cambiar de una a otra cuando lo necesites. Ahora lo que voy a hacer es desactivarla para mostrarte otra opción que es bastante más interesante. Se trata de un script llamado Image.helper. Es un script gratuito, solamente tienes que ir a la web del programador, esta de aquí, y descargarlo. A continuación vas a la carpeta donde lo tengas guardado y sencillamente lo arrastras a un viewport. Aparecerá esta ventanita con diferentes opciones. Rule of Thirds, diagonales, Golden Ratio, la Spiral Phi que puedes cambiar con el botón derecho y Center Cross. Todas son rejillas de composición muy utilizadas que seguro que ya conoces, pero si no es así, te recomiendo que las investigues. Ok, vamos a utilizar Center Cross para centrar la composición y a continuación Rule of Thirds para distribuir el fondo. Vamos a probar a darle algo de inclinación a la cámara. Así, mirando desde abajo, el personaje parece más poderoso, más heroico. Y además, haciendo coincidir la parte superior del expositor con la línea de abajo de los tercios, conseguimos que la composición sea un poco más interesante. En cuanto a profundidad de campo, puede que haya que abrir un poco más el diafragma. De este modo, desenfocas el fondo y mantienes la atención concentrada en el personaje. Con 2 en apertura puede estar bien. Vamos a por el siguiente plano. No es necesario que pierdas ahora mucho tiempo en la profundidad de campo porque más adelante harás más ajustes. Copia una de las cámaras moviéndola hacia arriba. La puedes llamar Shot 040. Este es un plano de detalle en el que vemos cómo se abre la compuerta del techo. Para posicionar la cámara puedes colocar el target en el centro de la compuerta y utilizar las herramientas Dolly y Orbit para hacer una primera aproximación. Cuando tengas la cámara posicionada aproximadamente desde el punto de vista que te interesa, selecciona la cámara y ajusta la distancia focal. En este caso podrían funcionar bien 20 mm. Utiliza la rejilla para componer el plano y las herramientas Orbit y Pan para ver las diferentes posibilidades. Es interesante que se vean las vigas para empezar a situarnos y a contextualizar el plano dentro de lo que vamos a ver a continuación. Una viga en primer término puede ser una buena forma de conseguir profundidad y escala en este plano. Más o menos por aquí podría estar bien. Quizá un poquito más abajo la cámara. Así. Ok. Como ves, con la composición de este plano, el foco de atención vuelve a estar en el centro. Pasemos al siguiente plano que es prácticamente igual o muy parecido al plano 030. Por lo tanto, puedes hacer una copia de la cámara 030 y llamarla Shot 050. Cambias el visor al nuevo punto de vista, al de la cámara Shot 050, y alejas la cámara para abrir más el plano. Este sería el valor del plano según el story. Aunque bien pensado, estaría bien mostrar un poco más y enseñar las vigas del techo para conectar con el plano anterior. Lo que puedes hacer es abrir el ángulo de visión bajando la distancia focal a 20 y bajar la cámara un poco hacia abajo para mostrar más la parte de arriba. Así. Quizá mejor 24 mm de distancia focal. Sí, 24 mm mejor. Ahora solamente quedaría ajustar la inclinación de la cámara, más o menos por ahí. No es exactamente el mismo valor de plano que había en el storyboard, pero puede que sea mejor. En cuanto al desenfoque, puede que en este caso sea demasiado. Vamos a subir la apertura a 4 para reducir la cantidad de desenfoque del fondo. El target está colocado de forma que el plano de foco estará justo en el personaje. Para el siguiente plano, que es el 060, vamos a hacer una copia de la cámara 050. La llamamos Shot 060. Cambiamos el visor para ver desde el punto de vista de esta nueva cámara, cámara 060, y habrá que alejar la cámara para poder ver bien la plataforma. Un poquitín hacia abajo para ver más de la plataforma. Por ahí más o menos podría ir bien.
Quizá podríamos hacer un movimiento de cámara hacia atrás en este plano para ir mostrando la plataforma poco a poco, o quizá podríamos hacer un movimiento alrededor de la plataforma como trazando un arco. También podría estar bien, pero bueno, eso lo veremos más adelante en el curso. Concretamente en la unidad didáctica de animación, donde aprenderás, entre otras cosas, a mover las cámaras. Ahora mismo lo que me preocupa es el paso desde el plano 0,50, vamos a verlo aquí, hasta el plano 0,60. Este corte. Quizá vendría bien tener un par de planos para insertar en medio, de forma que el paso de un plano a otro sea algo más suave. Haz una copia de la cámara 0,30 y llámala Shot 0,55. Cambia el punto de vista del visor al de la cámara Shot 0,55. Vamos a ver desde dónde podríamos hacer algún plano interesante y diferente de los que ya tenemos. Quizá este, de la fuente de energía del pecho, o bien podríamos hacer otro desde aquí para ver las botas y la plataforma. Sí, yo creo que este podría estar bien. Nos da la oportunidad de mostrar la plataforma desde más cerca. Cambia la distancia focal de 30 a 24 para abrir el ángulo de visión. De esta forma podrás ver más la parte del fondo, que quedará desenfocada, y con esas luces puede quedar muy chula. No olvides posicionar el target en el punto donde quieras el plano de enfoque, que en este caso van a ser las botas. Este punto de vista, desde el que estamos ahora, no está nada mal. Podríamos hacer un movimiento de cámara de este tipo, manteniendo el foco de atención siempre en las botas. Quizás se podría corregir la inclinación. La distancia más o menos está bien, vamos a ver desde más cerca, aunque quizá deforme demasiado. Vamos a probar con 40 en distancia focal. Sí, esto parece que está mejor. 50. Con 50 aún está mejor. Al haber cerrado el ángulo de visión, al orbitar la cámara, el fondo se mueve más rápido. Bueno, mejor dicho, da la impresión de moverse más rápido. Bien, este podría ser uno de los planos. Ahora haz una copia de esta cámara para hacer otro más, por si acaso. A esta nueva cámara la puedes llamar Shot 0,56. Cambia el punto de vista como siempre para ver en este viewport a través de la cámara y selecciona la cámara. Vamos a probar ahora con un contrapicado. Vamos a ver el personaje desde abajo con un ángulo muy extremo. En este plano podría ser muy interesante ver la compuerta del techo, pero tendrás que abrir el ángulo de visión, porque si no la cámara quedará debajo de la plataforma. 24 milímetros de distancia focal puede estar bien. Abrir más el ángulo de visión podría llegar a ser un poco excesivo. Posiciona la cámara con las herramientas Pan y Orbit. A ver, este podría ser un buen punto de vista. Quizá podríamos también darle un pequeño movimiento a la cámara, así más o menos en línea recta o haciendo un pequeño arco. Pero así podría estar bien. Si quieres puedes desenfocar más la compuerta que hay en el techo abriendo más el diafragma. Ok, ahora el corte hasta el plano 60 será mucho más fácil. Puede que utilicemos uno de los planos extra o dos. Ya lo veremos más adelante cuando hagamos el animatic. Ahora si quieres lo que podemos hacer es recapitular y echar un vistazo a todas las cámaras. Empecemos por el principio, por el plano 0,20, este de aquí. Todo está a oscuras y de repente se encienden los ojos. Pasamos al siguiente plano. Shot 0,30. Aquí todo sigue a oscuras, solamente vemos las luces en los ojos y en la fuente de energía del pecho. Pero se empieza a abrir la compuerta del techo y tenemos una nueva fuente de iluminación, que veremos al pasar al plano 0,40. Aquí la compuerta se sigue abriendo y cada vez entra más luz. Pasamos al plano 0,50 donde vemos la armadura más iluminada y además se encienden las luces del fondo. En el siguiente plano, 0,55, vemos la plataforma y podríamos hacer que se encendiesen las luces del suelo. Pasamos al plano 0,56 donde volvemos a ver la compuerta del techo que termina de abrirse completamente. Y terminamos la secuencia en este plano general donde vemos a Iron Man salir volando hacia arriba. Ok, yo creo que esto podría funcionar, pero estaremos más seguros más adelante cuando hagamos el animatic. Ahora practica lo que has aprendido creando tus propias cámaras para la idea que tengas de esta secuencia.